Bueno, vamos a seguir y vamos a ver este ejemplo de cómo una singularidad puede dar cuenta de la creación. Estamos hablando de un proceso morfogenético, la creación de una forma. En un caso, forma esférica de la burbuja y en el otro, una forma cúbica. Dos objetos geométricos con diferentes propiedades, ¿no? Lo interesante aquí es que podemos explicar su génesis utilizando un solo recurso. Entonces recuerda que una singularidad es un punto en el espacio fásico que atrae al sistema o que tiene, por ejemplo, en el caso del agua líquido pasando a tomar una forma gaseosa, ¿no? Si mapeamos, o no sé cuál es la palabra correcta, si mapeamos las trayectorias de las variables en el espacio fásico, vamos a encontrar un punto, una singularidad donde el sistema sufre este cambio catastrófico de una forma a otra. Y esa singularidad es lo que guía, así como el punto medio aquí es lo que guía el sistema del péndulo hacia este punto de estar en medio sin moverse. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de esas dos formas. En el caso de la formación de una burbuja o un cristal, la singularidad representa un punto de energía mínima. Energía mínima. En su desarrollo, y vaya, lo vemos en el parque, ¿no? La gente vendiendo ese líquido con jabón a los niños para que jueguen con eso. Y saliendo de esa, no sé cómo se llama la cosita, la burbuja toma una forma instantáneamente esférica. Y en el proceso de la formación del cristal de sal, toma la forma cúbica de forma instantánea. ¿Cómo lo hace? En el proceso de formación de estos dos objetos, tiene que cumplir con ciertos requisitos energéticos. En el caso de la burbuja, adquiere su forma esférica al minimizar la tensión de superficie, ¿no? La forma esférica es la forma que menos tensión de superficie tiene. Entonces, por eso lo toma de forma instantánea. Recuerda que la singularidad aquí representa un punto de energía mínima. En el caso de la burbuja, la singularidad del sistema, y otra vez, si trazáramos, mapeáramos la trayectoria de los elementos involucrados en el proceso dinámico concreto de la formación de la burbuja, tendríamos alguna multiplicidad en el espacio fásico en el que un punto en particular, una singularidad, actuando como atractor, hace que la burbuja tome esta forma, porque la singularidad representa una energía mínima, un punto de energía mínima. En el caso del cubo, lo que sucede, el cristal de sal toma la forma cúbica porque en su formación, ¿cómo se puede decir? Bonding energy, energía de enlace, ¿no? Entre los átomos de la sal, tiene que minimizar la energía de enlace, creo que se diría de esa forma. Entonces, en los dos casos, lo que tenemos dinámicamente en la conformación de esos objetos es una dinámica donde hay que minimizar la energía involucrada, uno en la superficie, la tensión de la superficie, y otro en los
los enlaces que se hacen entre los átomos. Entonces, el espacio fásico que describe este proceso morfogenético de esos dos objetos puede describirse perfectamente bien por la misma singularidad. La misma singularidad puede guiar el proceso de la formación de esos dos objetos que tienen formas distintas y propiedades geométricas distintas. Eso es algo muy interesante y llamativo. Entonces, los dos comparten el mismo espacio fásico. Lo que distingue a los dos es que se llevan a cabo en entornos distintos, ¿no? Donde hay, es decir, el material involucrado con la burbuja es distinto del material con el cristal, la sal. Pero lo que el estadio fásico capta no son propiedades, no es lo jabonosa de la burbuja, ni las propiedades ni físicas ni geométricas del cristal de sal, sino lo que capta es la forma en que estas propiedades cambian sobre el tiempo, ¿no? Lo que capta, a fin de cuentas, es un proceso. Y ese proceso, para los dos, tiene un mecanismo distinto, porque hay materiales distintos en los dos. Pero el proceso se define no por los mecanismos particulares de cada uno, sino por cómo los componentes cambian sobre el tiempo. Entonces, la característica más importante aquí, en este ejemplo, es esa independencia de mecanismo. Independencia de mecanismo concreto, ¿no? Para la creación de una burbuja o un cristal de sal. Esta independencia de mecanismo es lo que hace que las singularidades sean muy buenos candidatos para reemplazar a las esencias. Ahora, entonces hemos hablado de la naturaleza de una multiplicidad conformada o estructurada por singularidades. Pero el proceso en el que algo se forma, otra vez el ejemplo del huevo, es un proceso de diferenciación progresiva. A ver, voy a... La diferenciación progresiva. Un buen ejemplo que ya hemos comentado varias veces es el embriogénesis. El desarrollo del pollo dentro del huevo, llegando a tener las propiedades geométricas y demás cosas que tiene al nacer. Ahora, desde un punto de vista esencialista, ¿cómo damos cuenta de ese proceso? O sea, el producto de este proceso va a ser el pollo. El pollo tiene ciertas características, ciertos rasgos, su tejido, sus órganos, la organización de los órganos. Como habíamos comentado, ya están preformados en el huevo, de acuerdo con generalmente de acuerdo con la posición esencialista. O sea, lo que esas cosas en el huevo ya están determinadas desde un inicio. Los biólogos hoy en día no aceptan
esa idea de cómo sucede el desarrollo y la individuación. Un pollo llega a ser un pollo a través de su estructura, su tejido, la organización de sus órganos y todo eso, es algo que emerge a través de un proceso. O está progresivamente, su estructura, los órganos, su organización y todo eso está progresivamente diferenciado. Progresivamente diferenciado. Entonces, el huevo tiene propiedades bioquímicas, tiene información genética y un entorno intensivo, vamos a hablar de eso un poco más adelante, un entorno intensivo, polaridades, gradientes, que forman su estructura inicial, ¿no? Y posibilitan el desarrollo. Pero el chiste es que no hay, dado esas cosas, no es absolutamente necesario que salga un pollo. Quiero volver a esta cuestión del cuerpo sin órganos, la cuestión de la organización que platicamos la vez pasada y en general la reflexión acerca de por qué somos como somos. Porque tenemos la ideología, la estructura política, la forma de pensar o interpretar el mundo, la forma de sentir placer, o sea, todo el entramado de la experiencia humana, ¿por qué se experimenta de esa forma? ¿Por qué no se puede hacer de otra forma? ¿Por qué no puede haber otra organización? Si manejamos un punto de vista esencialista, sería muy difícil imaginar una posibilidad distinta de vivir, de organizarse, de pensar, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, este libro, El Anti-Edipo, está planteando una psiquiatría materialista revolucionaria. Deleuze y Guattari quieren contribuir a realmente una transformación de la sociedad, que no sea meramente cosmética. ¿Cómo podemos, cuáles son las condiciones para imaginar una sociedad y una estructura y una experiencia y una vida distintas? Están yendo a ese nivel tan abstracto, filosófico, trascendental, raro, con esos términos como cuerpos sin órganos, precisamente para posibilitar eso. Entonces, volviendo al huevo, técnicamente, ¿cómo procede eso? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de diferenciación progresiva? Porque llega un pollito y no un sapo al final. Como habíamos platicado con respecto a el esencialismo, desde un punto de vista esencialista, lo que explica la identidad de este individuo o ese organismo como un pollo perteneciente a la clase de gallinas o lo que quieran llamarlos, tiene que ver con las propiedades que la esencia o la definición define, ¿no? Los pollos tienen X cantidad de propiedades o características. Clasificamos los pollos así debido a esas propiedades o características. Ahora bien, para que el planteamiento de eso de multiplicidad y singularidades funcione, necesitamos otra forma de clasificar las cosas que no dependa de propiedades extrínsecas al estilo aristotélico. Necesitamos otra cosa que evite los problemas metafísicos del esencialismo.
La respuesta de Deleuze, que se encuentra en el mundo científico del estudio de los sistemas dinámicos, es clasificar las cosas con respecto a una característica especial, que es su simetría. La simetría que algo muestra y cómo responde a transformaciones en su entorno. Esto va a ser un poco abstracto, un poco complicado, porque acude a lo que se llama en las matemáticas la teoría de grupos. La teoría de grupos. Un grupo es un conjunto de entidades que tienen ciertas propiedades y una regla para combinar estos elementos en el grupo. Entonces podríamos pensar en un ejemplo muy sencillo. Un grupo de los números enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etc. La regla siendo la adición de uno con otro. Ahora, en la teoría de los grupos de las matemáticas, la propiedad fundamental para que constituya un grupo, la regla de combinación tiene que producir algo que sea un miembro del grupo. Entonces, si la regla es sumar el uno con el otro, entonces lo que tenemos, vamos a tomar 4 más 5 es 9. 9 es un miembro de ese grupo. Entonces, ese es un grupo consistente. Entonces, podríamos tomar cualquier dos números enteros en esa serie, sumarlos, y el producto sería también un miembro de ese grupo. Entonces, no hay... eso es un ejemplo muy sencillo. Cuando sumamos cualesquiera dos, el resultado es un miembro del conjunto. Ahora, dado que lo que nos interesa es el fenómeno de la diferenciación y cómo transforma una cosa en otra, cómo transforma ese líquido o esa matriz, ese entorno que es el huevo al inicio, en un pollo, eso es lo que nos interesa, eso es lo que estamos tratando de modelar. Queremos entender ese proceso. Entonces, vamos a considerar grupos o conjuntos cuyos miembros sean no objetos, como números, sino transformaciones. Eso es lo que nos interesa, un proceso de transformación. Y la regla siendo la aplicación consecutiva de esa transformación. Un ejemplo sería un grupo, un conjunto que consistiera de rotaciones por 90 grados, ¿no? Entonces, el grupo sería 0, 90, 180, 270, 360. Bueno, ese no porque ese es 0, ¿no? O sea, regresamos al punto donde empezamos en el círculo. Si sumamos 90 y 180, nos da 270. Ese es un miembro del grupo. Si sumamos este y este, 360, que es 0, ¿no? Entonces, esto constituye un grupo consistente porque dos rotaciones consecutivas, 90 y 270, produce una rotación que también es un miembro del grupo. ¿Por qué es importante eso? Porque menciona Deleuze la teoría de los grupos. Eso lo menciona en Diferencia y Repetición. ¿Por qué es importante eso?
porque puede utilizarse para clasificar. Empezamos a discutir esta cuestión debido a la cuestión de la clasificación. El esencialismo clasifica las cosas con respecto a propiedades geométricas, morfológicas, funcionales que tenga el objeto. Deleuze y las ciencias del estudio de sistemas dinámicos lo hacen de forma distinta. Utilizan esta idea de la teoría de los grupos para clasificar las figuras geométricas. Entonces, hoy fui a la papelería, compré una esfera de unicel. No tenían un cubo de unicel, entonces compré una cajita para regalo y pues que lo envolvieran en papel. ¿Saben qué voy a poner? Vamos a llevar a cabo una de esas rotaciones en el cubo. Vamos a rotarlo 90 grados. Si alguien que no viera la transformación, o sea, la rotación, si lo rotamos 90 grados, tiene la misma apariencia. La propiedad que nos concierne aquí es la apariencia visual. La apariencia visual. Entonces, hacemos una rotación con el cubo. Entonces, un observador que no es testigo a la transformación no se dará cuenta de que hubo una transformación. O sea, la apariencia visual con esa rotación de 90 grados permanece en inglés diríamos invariant, no varía, invariado, ¿no? La apariencia es invariada, por así decirlo. Pero no es invariada a rotaciones de 45 grados. Ahora sí se da cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Ok, eso es curioso. Una esfera, su apariencia visual permanece invariada a cualquier rotación. Cualquier rotación. Sea 90 grados, 45 grados, la apariencia visual permanece invariada. Entonces, obviamente, la esfera es más simétrica que el cubo. La simetría de un objeto geométrico se mide por el número de transformaciones en un grupo que deja a la propiedad, en ese caso la apariencia visual, sin variación, ¿no? Invariado. Entonces, la esfera es más simétrica, tiene más simetría que el cubo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo eso? Porque estamos buscando una forma de clasificar los objetos que no dependan de sus propiedades, sino de un proceso morfogenético. Desde el esencialismo, tendríamos que hablar de cuántos lados, cuántas superficies tiene el cubo, y eso es lo que todos los cubos comparten en común. En cuanto a la teoría de grupos que está utilizando Deleuze, clasifica los objetos de acuerdo con cómo estas figuras son afectadas
por transformaciones afectivas. Se clasifican por su respuesta a cosas que se les pasa, ¿no? En este caso, transformaciones como rotaciones. Ahora lo que es importante hacer, vimos que una singularidad puede dar cuenta del proceso morfogenético de la creación de esos dos objetos, una esfera y un cubo, ¿no? Ahora lo que Deleuze tiene que establecer es una forma de vincular este proceso para que sea el mismo para estas dos entidades. Y lo va a hacer con esta noción de grupos de transformación. La simetría, dijimos que eso tiene más simetría que el cubo. La simetría no es una propiedad inherente a esto. La simetría depende del tipo de transformación que se le está haciendo al objeto. Entonces, esto permite la posibilidad de vincular esos dos objetos. ¿De qué manera? El grupo de transformaciones del cubo que dejan a la propiedad, la apariencia visual, invariada, es un subconjunto este conjunto aquí es un subconjunto del grupo de transformaciones que dejan a la apariencia visual de la esfera invariada, que son ¿qué es? Aquí no, 0,90, 180, 270. Uno diría, pues, 1, 2, 3, hasta 360. Pero la verdad es que cualquier, aunque sea 1.1 o 1.001, entonces es infinidad. Es infinidad, ¿no? Porque aunque se mueva tantito así, ¿no? Menos de 1 grado. Entonces, esto es un subconjunto de este conjunto. Lo interesante aquí, y eso es algo que vemos en la geometría topológica, en la topología, matemáticamente, los cubos, las esferas, los triángulos son equivalentes. Uno puede transformarse en el otro. No soy matemático, no soy geómetra. No me pregunten cómo, pero así es. A través de transformaciones. En la geometría euclidiana no. A lo que voy con todo eso, a lo que va adelante con todo eso, es que una esfera puede convertirse en un cubo, por así decirlo, al perder invariabilidad, ¿no? Algunas transformaciones. O el término técnico es sufrir una transición que rompe su simetría. Sufrir una transición, una transformación que rompe su simetría. ¿Cómo sucede eso? Hemos hablado de un ejemplo sencillo aquí de figuras geométricas. Pero antes les platiqué del ejemplo del agua. Hielo, agua líquida y luego el vapor. Lo que sucede cuando pasamos del gas al líquido al hielo es que se está perdiendo o rompiendo la simetría del objeto. El gas es más simétrico que el agua y el agua es más simétrico que
el hielo. Entonces, en el proceso de pasar de un gas a un hielo, el objeto está perdiendo, digamos, esta invariabilidad, está rompiendo su simetría. O sea, si tomaras una cantidad de gas y lo ¿cómo se dice? Lo comprimieras. Uno no daría cuenta, así como dando la vuelta a esta esfera. El gas es mucho más simétrico. Su conjunto de transformaciones, donde la propiedad de la apariencia visual permanece invariada, es casi infinita. Menos con el agua, tiene menos simetría y menos con el hielo. Entonces, volviendo a lo que dice, a esta comparación que hace Deleuze en el libro, diciendo que el cuerpo sin órganos es un huevo, no es una mera metáfora. O sea, la metáfora de un huevo fertilizado que se diferencia en un organismo totalmente formado, el pollo, es de hecho literal, no es metafórico. ¿En qué sentido? La diferenciación progresiva del huevo esférico se logra a través de lo que en la literatura llaman una cascada compleja de transiciones donde se rompe la simetría del sistema. Un sistema cuya espacio fásico tiene un solo atractor, como el péndulo que vimos, puede volverse inestable en ciertos valores críticos y se han identificado varios tipos de singularidades o atractores en los sistemas dinámicos. Un atractor de punto, uno periódico, por ejemplo, esto describe las trayectorias en un sistema de depredador y presa, como en un lago, peces y algún depredador, o en un campo, los ratones y, vaya, en mi propia casa. Anoche abrí la puerta y entró mi gato con un ratón en la boca. Y siempre me da mucha pena por los ratones, porque los gatos no lo matan, así juegan durante como una hora y ya por fin. Y yo no me meto ahí a quitárselo y liberarlo. En fin. Eso es lo que no supe, porque un tiempo después vi a mi gato bien contento y ¿dónde está tu ratón? Y fui buscando, no lo encontré. Pensaba encontrarlo vomitado en alguna parte, guácala, ¿no? Pero no lo encontré. Sí, eso ha pasado antes, pero eso fue sí, anoche. Entonces a lo mejor llegando a casa esta noche lo encuentro en alguna parte ya apestándose. Entonces, eso es un atractor un poco más complicado, ¿no? Esto, imagínate que tomas una canica en el lavabo, ¿no? Lo tiras y va,
El hoyo en medio es el atractor del sistema. Y muy sencillo. Es muy difícil perturbar ese sistema, hacer que el sistema se vuelva caótico o turbulento, ¿no? Puedes desplazar, ahí va la canica y lo desplazas así, pero regresa muy rápidamente a su conducta anterior hasta llegar ahí abajo, en el hoyo. Algo un poco más complicado es un atractor periódico donde pues depredador y presa. Entonces, y esto indica poblaciones, ¿no? Muchos gatos significa pocos ratones, ¿no? Empiezan a morir porque no hay suficiente alimento. Entonces, menos depredadores, más ratones. Y entonces pueden ver cómo va ciclando esta cuestión. Luego hay un atractor modelado sobre la superficie de un torus. Es una figura matemática como la forma de una dona, ¿no? Así van las trayectorias del sistema sobre la superficie de la dona. Intentaban utilizar esto para describir la dinámica de los tres cuerpos, el problema de los tres cuerpos, ¿no? Como los planetas. Haciendo eso muy, muy complicado, pero no podían. Luego hay lo que se llaman los atractores extraños, que eso es lo que trabajé en mi tesis doctoral. Y el más famoso es uno que tenga esta forma. A lo mejor lo han visto. Esto modela sistemas turbulentos, como el clima, como de repente cuando hay un aguacero y se llena el río y se pasa de ser muy tranquilo a ser turbulento, un infarto, muchísimos fenómenos. Entonces, este atractor se llama extraño por la siguiente razón. Combina trayectorias infinitas, ¿no? ¿Se acuerdan del comportamiento del péndulo en el espacio? Un círculo así, perfecto, la perfección. En un sistema turbulento, como un huracán, el río pasando después de un aguacero, el agua, las trayectorias no se repiten perfectamente, ¿no? Un infarto cardíaco, sino que está, si lo describimos en el espacio fásico, lo que tenemos no es algo definido como estos, sino aparentemente lo que tendríamos, si mapeáramos la evolución de las trayectorias de las variables del sistema, lo que encontraríamos es que esas trayectorias serían caóticas. Así. Pero no es así. Resulta que hay orden en el caos. Este atractor se llama extraño porque pone trayectorias infinitas dentro de un espacio limitado. Uno pensaría que esto tendría que ocupar un espacio infinito, ¿sí? Porque si no se repite la trayectoria, va a esponjarse como cabello, ¿no? Cuando, bueno, yo no tengo entonces, no tengo muy claro las condiciones bajo las cuales se esponja. Pero la idea es que, ¿qué es lo que permite que los sistemas caóticos o turbulentos no tengan esta forma sino esta? ¿Dónde está el orden en el caos? Bueno, no quiero hablar mucho de eso porque no viene totalmente al caso aquí, pero eso es lo que trabajé en mi tesis doctoral, entonces le tengo especial afecto. Perdona por la voz, otra vez. Tiene que ver con la geometría que se utiliza para modelar eso.
El chiste es que los investigadores, esto fue creado en los años 60 por un meteorólogo que se llama Edward Lorenz, un alemán trabajando en Estados Unidos, que estaba utilizando las primeras computadoras, ¿no?, que podían procesar tanta información así de forma muy rápida. Y lo que salía de sus modelaciones en la computadora no era esto, sino esto. Y digo, wow, ¿qué es eso? Pues resulta que matemáticamente lo que nosotros percibimos visualmente como caótico, matemáticamente está ordenado. Este atractor puede meter trayectorias infinitas dentro del espacio finito porque utiliza la geometría fractal, los fractales. Es por eso que los fractales llegaron a ser una sensación en los años 90. Y es por eso que me enteré de esto y empecé a leer y hice esta conexión. En fin, a ver, ¿por qué empecé a platicar todo eso? Bueno, estamos hablando de estamos hablando primordialmente de la diferenciación progresiva. Inicialmente el huevo, es un huevo de avestruz. El interior está en una condición inicial de mucha simetría. Para que eso se desarrolle, esa simetría tiene que romperse. Tiene que haber diferentes puntos en la dinámica, como en los puntos en la transición de un estado de agua, ¿no?, de sólido, de líquido a gas. Tiene que haber puntos donde esta simetría de un estado se rompe y pasa a otra configuración, ¿no? Entonces, eso es lo que los científicos estudiando los sistemas dinámicos encuentran, que hay una cascada de transiciones donde se rompe simetría y va de mayor simetría a menor simetría. Y esto es el proceso, esa es la flecha, digamos, del proceso de diferenciación. Lo pueden ver hoy en la noche llegando a casa y ponen un traste grande lleno de agua y empiezas prendes el fuego para calentarlo. Al principio, ¿qué sucede? El agua está en una condición inicial, fría, de mucha simetría. Al principio, el calentamiento del agua se caracteriza por lo que se llama la conducción térmica, que es simplemente un movimiento general del agua en el recipiente calentándose. El calentamiento es sencillo, es muy constante, pero en un punto crítico de temperatura, aquí la singularidad, lo que representa aquí es la temperatura, en un punto crítico, este flujo constante desaparece y otro toma su lugar, lo que se llama la convección térmica, donde ves esta acción del agua, ¿no? Entonces, el agua ha perdido su simetría, ahora está más estructurada. Vemos estructura en el agua, donde al principio no. Ha perdido algo de su simetría. Y al intensificarse la temperatura, llegan a otro umbral. Aquí menciona la palabra umbral. Solo bandas de intensidad, potenciales, umbrales y gradientes. El agua alcanza otro punto crítico, otra singularidad, que es un umbral entre un estado y otro. Y el flujo pierde esos
rollos ordenados de la convección térmica y llega a ser turbulento, está hirviendo, ¿no? Entonces podemos ver ese proceso darse al calentar simplemente un recipiente con agua hasta llegar al punto de hervir. Ebullición. Eso, sí, sabía que había un nombre. Bien, a ver. Sé que han de estar un poco así como... antes del descanso, yo creo que más o menos no había mucho problema. Eso con la teoría de grupos, simetría y todo eso, sé que es un poco más complicado. Para ir terminando un poco, las esencias para Deleuze son abstractas, son generales, y hay una relación de semejanza entre el modelo, que es la esencia, la idea platónica, y la copia. En el caso de las multiplicidades y las singularidades que impulsan el desarrollo del sistema, no hay ninguna semejanza entre el producto, una burbuja, o un cubo de cristal de sal. Es decir, la misma singularidad puede dar paso a las dos formas. Y no se parece a ninguno de los dos. Esta independencia morfológica y de mecanismo es muy importante para Deleuze, porque nos permite nos permite plantear un mecanismo universal en las primeras páginas de este libro. Deleuze está hablando de una máquina, de máquinas, pero está hablando de un mecanismo. Lo que está planteando no es algo simplemente para la psique. No hay distinción entre hombre y naturaleza. Estamos hablando de algo universal, la dinámica del cosmos. Es simplemente que lo está tratando con los conceptos psicoanalíticos, freudianos de la psique. Y dado que estamos hablando, al fin de cuentas, del sujeto humano, utiliza esa metáfora, otra vez lo pongo entre comillas, del cuerpo sin órganos, porque eso es precisamente lo que está en cuestión. La cuestión de la organización, no solamente fisiológica, sino psicológica, corporalmente, mentalmente, socialmente. La cuestión de organización y la posibilidad de una transformación de eso, una transformación revolucionaria. ¿Qué sería necesario para que pensáramos en la posibilidad de eso? Para Deleuze, pues tiene que ver con esta noción del cuerpo sin órganos. Las esencias, la primera vez que leemos a Platón y leemos sobre las ideas platónicas, donde están en algún cielo, algún lugar trascendente, y yo siempre los visualizaba como en un estante, ¿no? Ahí está la idea del caballo, X número de cosas, ¿no? Y ahí están todos uno al lado del otro, y cada uno individual, y ahí así como guardaditos. Vaya, como si fuera un cielo de arquetipos, ¿no? Pensando en términos junguianos. Siempre lo visualizaba yo así, de esa forma. Pero sea como sea la visualización, lo que sí es cierto es que el uno es distinto del otro. La idea del caballo no es igual a la idea del bien, o la idea de árbol, de lo que sea. Sino que existen el uno al otro. Es muy distinto en el caso de la multiplicidad de Deleuze.
En diferencia y repetición se llama idea con I mayúscula. Así lo llama la idea. El cuarto capítulo tiene que ver con la conformación de la idea y luego su actualización en un entorno intensivo en el quinto capítulo, pasando de ser meramente virtual a ser actualizado, ¿no? Entonces, lo que nosotros experimentamos de forma consciente es algo actualizado, sea una idea, un pronunciamiento, el lenguaje, un objeto, en el mundo físico empírico de la sensación. Lo que estamos experimentando para Deleuze es algo que ha sido actualizado. Esto lo trata en el quinto, no vamos a hablar mucho de eso, casi nada. Lo que sí quería decir es que la multiplicidad, lo que también llama a fíjense, es muy interesante la frase que utiliza, un universal concreto. La multiplicidad también lo llama un universal concreto. Es universal porque no es contingente, no tiene que ver con las condiciones para nada más la creación de esta cosa en un momento determinado, sino las condiciones generales para la creación de cualquier cosa, la dinámica general. Es universal, pero no es abstracto, es concreto. Es algo inmanente a procesos dinámicos y energéticos de este mundo en que vivimos. Y no es algo trascendente, no es la mano de Dios, no es el espíritu absoluto, no son ideas platónicas. Entonces, esas ideas o esos universales no existen de forma aislada en un instante, sino que están, para Deleuze, como interconectados en un continuo. En un continuo. No hay brechas, digamos, es muy leibniziano en ese sentido, no hay brechas ontológicamente hablando. Estas multiplicidades, esos espacios básicos, se vinculan los unos con los otros en un espacio inmanente continuo. Entonces el punto aquí es que, a diferencia de un cielo trascendente de esencias, que existe como una dimensión separada de la realidad, Deleuze nos pide imaginar un continuo de multiplicidades que están en un espacio virtual que se diferencia en nuestro espacio tridimensional familiar. Esto, a fin de cuentas, es el punto de llegada. El cuerpo sin órganos es esa multiplicidad, el espacio fásico que describe todas las posibilidades en las que un objeto o un sistema puede encontrarse. Todas esas posibilidades no se dan nunca en ningún momento en la realidad, sino que se actualizan. Vamos a hablar de dos cosas más, un poco acerca de esta actualización. Pero primero quiero
para que entendamos un poco mejor la cuestión de la relación entre lo virtual y lo actual. Lo virtual, este espacio fásico, la modalidad ontológica de la multiplicidad partículas, es algo que hemos estado hablando mucho de la geometría. Entonces la geometría que más nos es familiar es la euclidiana, que describe cosas de ese tipo. Esa es una geometría métrica que caracteriza nuestra experiencia actual y es clásicamente euclidiana. Bueno, en el siglo XIX se desarrollaron muchas geometrías no euclidianas, no métricas, en el sentido de que no hay geometrías, no dependen de propiedades que pueden medirse como en la euclidiana. Hay una serie, nada más lo quiero mencionar porque sería muy complicado hablar de todo eso y yo no lo entiendo todo por no tener esa formación. Pero tenemos la geometría euclidiana. Luego la geometría, lo que se llama, al menos en inglés, afín, no sé en español, proyectiva, diferencial y topológica. Ahora, el punto es que volviendo a este léxico de diferenciación, la geometría euclidiana es la geometría más diferenciada, en la que encontramos más clases o tipos de objetos, esferas, cubos, triángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más diferencias en la geometría euclidiana. En la geometría afine, hay menos diferenciación, hay más equivalencias. En la geometría euclidiana, dos triángulos son equivalentes si sus lados son equivalentes. En la geometría afín, no. Todo triángulo es equivalente a todo otro. Y esto, vamos subiendo hasta llegar a la geometría topológica, donde hay la menor, digamos, diferencia entre objetos. Todo está... Se podría decir que en la euclidiana tenemos un universo de formas platónicas muy amplia, ¿no? La idea de cubo, la idea de esfera, la idea de... Llegando hasta aquí tenemos muy pocas ideas o formas. Todo es casi equivalente y aquí todo es simétrico. Entonces, el mundo métrico euclidiano que caracteriza la actualidad de nuestra experiencia es algo que puede entenderse como emergiendo a través de un proceso, una cascada, como dicen en la literatura, de rompimiento de la simetría de esos niveles para llegar a este. Hay al pasar desde arriba hacia abajo en la jerarquía, una cascada de rompimiento de simetría produce espacios geométricos progresivamente más diferenciados y al revés, subiendo, ¿no? Entonces, para concluir esta idea, la jerarquía, aquí cito a Delanda, la jerarquía topológica, diferencial, proyectiva, afín, euclidiana, puede verse como representando un escenario abstracto para el nacimiento del espacio real, como si el espacio métrico que nosotros habitamos
y que los físicos estudian y miden, naciera de un continuo topológico no métrico, este continuo topológico diferenciándose, adquiriendo estructura, siguiendo una serie de transiciones de rompimiento de simetría. Bien, como final, no. Creo que ya me pasé con estoy buscando la palabra. Creo que ya jodiste lo suficiente tus esquemas. Esa es mucha información. Lo explica de forma mucho más. Esa es una síntesis de lo que presenta Deland en este libro. No sé por qué no lo traduce al español. Entonces es difícil como exponer eso en 2 o 3 horas. Pero para mí es imprescindible, o sea, la forma más fácil de entender lo que está diciendo cuando habla del cuerpo sin órganos es que es una multiplicidad, un espacio fásico que está, no es algo que existe desde siempre, ¿no? Podemos pensar en una estructura genética, ¿no? El ADN que contiene información genética. Como esa base diferencial, o sea, fíjense que ¿cómo se llaman los componentes? ¿Son ácidos? No, los cuatro letras A, T, C, G, que forman el código genético. Proteínas, sí. Lo que importa es la relación entre estos, no la característica o cualidad de ninguno de ellos. A ver, se me fue el avión. Mencioné eso porque quería ilustrar eso, decir algo. ¿Qué es lo que dije justo antes? Odio cuando eso me pasa. ¿No se acuerdan? ¿Qué dije justo antes? La cuestión del cuerpo sin órganos. Cuerpo sin órganos. Y creo que Sí. debería partir un poco de, por ejemplo, Sí. concreto, estructural. Entonces, al ser el espacio fásico, podríamos imaginar, si alguien llegara y tomara tu sangre y que aislara tu ADN, Aarón, encontraríamos la estructura particular que tú tienes en tu ADN, que hace que seas tú y no otra persona. O sea, tú saliste tal como eres, como una posibilidad entre infinitas más. Entonces, se podría decir que y aquí sí hablando desde mi punto de vista y sí hablando metafóricamente, ¿cuáles serían todas las posibilidades de relación entre esos componentes de tu ADN? Imagínense, no es solamente la relación entre esos, sino el entorno en que se lleva a cabo, ¿no? Eso es lo que no tratamos, el capítulo 5, que tiene que ver con la actualización de esta configuración particular, de su actualización en el mundo real. Eso tiene que ver con un entorno intensivo. Y puede haber muchas cosas que pasan, ¿no? En el útero de la madre, en el desarrollo del pollo, en el huevo, muchas cosas pueden pasar de forma aleatoria, ¿no? Sobre eso se basa la teoría de Darwin. Pero el punto es que
Ya recuerdo. El cuerpo de órganos no es algo eterno, no es un Dios, una totalidad perdida, como dice aquí en el texto. No es algo que ha existido siempre, sino que es algo producido, es algo sintetizado. Se sintetiza en el momento de la síntesis disyuntiva del registro. Entonces, y aquí estamos hablando en el contexto psíquico, el contexto de la creación de un inconsciente. Dice Deleuze que el cuerpo sin órganos, hablando en el registro psicológico, se construye, se sintetiza sobre el tiempo como una memoria de todas las posibilidades de conexión que ha habido desde ese momento. Entonces, es la síntesis semiótica de la significación que va registrando todas esas conexiones de la primera síntesis en un ¿cómo se dice? Reservoir. Se me va en un pues, tanque, en un espacio de posibilidades, ¿no? Y entonces, que imaginemos esto como las proteínas del ADN y todas las posibilidades de conexión que puede haber entre estos. ¿Cuáles son todas las posibles diferentes estructuras? El cuerpo sin órganos cósmico sería el espacio fásico que contenga, y aquí estoy pensando en Leibniz, sin duda, la forma en que cualquier concepto de un individuo contiene toda la historia del cosmos, inscrito en su propia, en el propio concepto de Julio César, es el ejemplo que utiliza Leibniz. ¿Por qué todo se dio de esta forma? Bueno, en Leibniz la respuesta es la ¿qué? No sé si se acuerdan. ¿Por qué vivimos en el mundo en que vivimos? Mejor de los mundos posibles, la armonía preestablecida, ¿no? Obviamente Deleuze no acepta, le gustan muchas cosas en Leibniz, pero ese no. Entonces, el mundo en que vivimos, con las cosas políticas que están sucediendo, no es, para Deleuze, la mejor en que vivimos. ¿Cómo podemos cambiarlo? Tenemos que entender el sustrato de posibilidades. Ese sustrato es el cuerpo sin órganos. Eso es algo histórico, es algo que se desarrolla. Y es algo, especialmente en 1000 mesetas, que puede transformarse. Que dicen, busca tu cuerpo sin órganos. ¿Por qué eres como eres? ¿Cómo puedes cambiar las condiciones que hacen lo que eres y lo que piensas y lo que dices? Foucault hacía las mismas preguntas. ¿Cómo podemos pensar y decir de forma novedosa? Eso tenía que ver con estructuras sociales de poder y dominación, lenguaje, discurso, etc. En Deleuze es un poco diferente, como veremos sobre lo largo de este libro. Cuando leí ese libro, entendí por fin el cuerpo sin órganos. Es eso. Es eso, es tan sencillo. Sé que es difícil captar todo eso en una exposición de 2 o 3 horas. Espero que hayan captado al menos unas ideas básicas, especialmente el espacio básico y qué es lo que representa. Entonces, pero no se queda aquí. Lo más interesante de ese libro es cómo vincula esto con las estructuras sociales y vemos cómo va cambiando a lo largo de 3 épocas distintas.
pues lo llama lo salvaje, o primitivo, o tribal, lo despótico y el capitalista. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar que eso que se asiente así. Lo vamos absorbiendo poco a poco. Sobre la marcha, o sea, volviendo a leer esta frase, cuerpo sin órganos, espero que esta discusión les ayude un poco en entender lo que está tratando de decir. Y vamos en su momento, vamos a tratar de vincular lo que está diciendo en X pasaje con quizá algo que tratamos el día de hoy. Entonces, ¿qué horas son? 10 para las 7. Vamos a terminar para hoy. Y para la próxima terminamos el primer capítulo. Vamos a seguir con... que se fijen, vamos a empezar con para platicar de la tercera síntesis conjuntiva del consumo, así lo llama. Y luego la parte más interesante de la segunda parte del primer capítulo es donde habla del... ¿Saben qué? No se vayan. Hay una entrevista donde Deleuze dice que el cuerpo de... Spinoza es el primer filósofo del cuerpo sin órganos, dice. El cuerpo sin órganos no es más que Deus sive natura. ¿En qué sentido? La sustancia spinozista, hay una sola sustancia, que es Dios, es la totalidad, es la naturaleza. Y esa sustancia se entiende en términos de dos cosas, atributos y modos. Hay infinidad de atributos, según Spinoza. Las únicas dos de las que nosotros somos conscientes son ¿qué? Pensamiento y pues, cuerpo. Vamos, Extensión. extensión. Sí. Y los modos son las formas particulares en la que esta sustancia se expresa. Las posibilidades de expresión son infinitas, pero las expresiones actuales son finitas. Esa es la diferencia entre lo virtual y lo actual. O sea, es por eso que compara el cuerpo sin órganos con la propia idea de sustancia. De lo que estamos nosotros conscientes son los modos, nunca la sustancia. De la misma forma que no, el cuerpo no tenemos acceso al cuerpo sin órganos como tal. Así, aunque en el texto habla de algunas... eso lo vamos a tratar cuando hablamos de la tercera síntesis un poco más, pero hay condiciones psíquicas de catatonia, donde uno simplemente se desenchufa, retira toda inversión de libido en los objetos, se regresa y se apaga, y eso es como estar en el pleno, él lo llama el lleno cuerpo sin órganos, con intensidad cero, todo así apagado, luces apagadas, sin afectividad, porque uno está en la condición... O sea, el cuerpo sin órganos o el Deus sive natura es una condición en la que uno no puede, es la condición de la vida. Y estando ahí no hay vida, no sé cómo expresarlo. Pero lo vemos con más detalle en la próxima sesión cuando hablamos de la tercera síntesis. Pero también lo podemos ver desde Spinoza, es el cuerpo sin órganos. Ok. Les suelto. Adiós. Buen fin de semana. Hasta el próximo miércoles.